pero muy bonito también. Una sección pues numerosa y con mucha gente joven, tiene mucha fuerza, por eso no nos dejaban casi escuchar hace un momento cuando los teníamos debajo. Yo insisto que creo que el buen tiempo ha animado a mucha gente a salir. Sí, no lo dudéis. Y con respecto a otros años, sé que vamos con cierto retraso, pero entiendo que es porque hay mucha más gente participando este año en el Santo Entierro. Este paso que estamos viendo se realizó en madera de pino, aunque hay algunas partes pequeñas que se hicieron también en madera de peral o de cerezo. Y aunque se basó en ese cuadro de Rubens, que está en la Catedral de Amberes, se le dio un marcado carácter del barroco aragonés. Fue restaurado por los Alvareda también, ¿no? Como sí, todo. Como todos. Como todo. Como dice don Jorge Alvareda, sí. Que ya tiene muchos años, dice, no, si pasaba todo el Santo Entierro por el taller. Es una gozada hablar con él, es una historia viva de nuestra ciudad. Vino el domingo de Ramos, estuvo en la salida del paso de la entrada, le hizo como un homenaje en la puerta y la verdad es que fue muy bonito. Están viendo el paso desde atrás, esa posición casi imposible de las dos figuras que están ayudando a bajar a Jesús. Yo no sé porque el autor tuvo que tener el modelo para poder realizarlo. Sí, muchas veces se hacían modelos en pequeño, luego se pasaba en grande con el trabajo del taller, pero sí es una composición y además tiene una de las características buenas que definen a un paso bueno, que visto desde cualquier ángulo la imagen funcione y las composiciones sean atractivas. Y en este hemos visto que hasta de espaldas es precioso. Es precioso, sí. Funciona. Estamos viendo los faroles, las 7 lágrimas de la Virgen, las 5 lágrimas de la Virgen que acompañan al paso de la Virgen de las Lágrimas, también de esta cofradía del Descendimiento, bajo palio, que enseguida la vamos a ver también. El mercado central de la capital de Aragón, una obra magnífica, de fondo, abarrotado de público los alrededores, las murallas romanas y el Descendimiento. José de Arimatea recogiendo el cadáver ya de Cristo, de Jesús de Nazaret. Desde las 6 de la tarde les estamos llevando hasta sus hogares el Santo Entierro, en una tarde con muchísima gente en la calle, con una temperatura muy agradable y en la que esperemos que todo esté yendo bien. Pero para saberlo vamos a preguntar a la Cruz Roja, que lleva también trabajando como nosotros desde primera hora. Ana Moreno, cuando quieras. Pues me acompaña Marta Martínez, que es la responsable de emergencias de Cruz Roja Zaragoza, y me preguntaba si está habiendo incidencias. Me parece que un poco sí que está habiendo, ¿no? Sí, está habiendo, pues sobre todo aquí, que es normalmente lo único que hay es al final de la procesión, pero parece que sí, que hoy la gente ha salido un poco descuidada a la calle y está habiendo algún mareo, lipotimias, traumatismos. 7 personas más o menos han sido atendidas. Sí, pues aquí en el punto donde estamos, unas 7 personas y bueno, por el resto de la procesión parece que está más tranquilo. ¿Cuál es el dispositivo que habéis desplegado? Pues tenemos 3 ambulancias de soporte vital básico, una reforzada con médico, otra con enfermería, un vehículo todoterreno y 35 voluntarios ubicados por toda la procesión. Pero en principio el punto donde ha habido más incidencias ha sido aquí. Sí, en este lugar, sí, que es el lugar de salida. Este año se ha reforzado ese dispositivo. ¿Esperabais más incidencias por el hecho de que ha hecho más calor o...? Sí, siempre estudiamos un poco la climatología que va a haber y se preveía y se prevé que haya más incidencias, pues porque bueno, hace más calor y los cofrades sobre todo son los que lo van a resentir. Marta, tú eres una experta ya en estar aquí en el Santo Entierro, porque ¿cuánto tiempo llevas trabajando este día? En la casa llevo 12 años y prácticamente yo creo que todos he salido como voluntaria a esta procesión. ¿Por qué sales como voluntaria? Bueno, primero porque me gusta ser voluntaria y que creo que el Santo Entierro es una procesión muy bonita para vivirla como tal. Para vivirla desde aquí, ¿no? Desde dentro y si se puede, pues también para ayudar, ¿no? Sí, para eso estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por atendernos. También nos comentaba antes que, bueno, otras de las incidencias más comunes, ya que suelen ser habituales, pues las quemaduras o las heridas que se pueden hacer los cofrades con los tambores o tocando los instrumentos. Muchas gracias, Ana. Seguimos viendo cómo otras cofradías siguen incorporando a este Santo Entierro. En estos momentos están viendo el estandarte de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad,
y del Santo Sepulcro, con esa túnica, ese hábito tan característico, salana blanca y esos bordones azules marinos. Y justo detrás está el Cristo del Refugio, el Cristo de los Transeúntes, Cristo de la Piedad, o el Cristo de la Piedad. Una obra del siglo XVII de Juan de Mesa. Se conoce muy poco de esta talla. Sí que se venera desde el año 1660 en la capilla de la Hermandad de Nuestra Señora del Refugio. Es la Virgen de los Dolores de las Esclavas. No es esta la Virgen de Nuestra Señora de la Piedad. La Soledad de las Esclavas. La Soledad de las Esclavas. La que tiene su procesión particular mañana por la mañana, Sábado Santo. Y la única cofradía que es solo de mujeres. Estamos viendo la que es solo de hombres y las esclavas, que son poquitas, solo de mujeres. Esta sí es la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. La vimos salir ayer, anoche, a las 12 de la iglesia de San Cayetano, y ahora procesiona. En estos momentos, en la historia que les estamos contando, Jesús ya ha muerto, Jesús ya ha sido crucificado, Jesús ya ha sido descendido de la cruz, y en estos momentos yace muerto en el alda, en el regazo de su madre. Y eso es lo que refleja esta cofradía que están viendo ahora mismo. Una cofradía que cuenta con 2 pasos. Nuestra Señora, esta es la Piedad, la famosa Piedad de José Palau de 1871, que llevan 16 cofrades, que es una advocación medieval, la de la Piedad, que fue restaurada por Francho Almao y Leticia Sanz. Hace muy poco. Y que, le pregunto a Carlos, en el argot de la Semana Santa zaragozana es la única Virgen de la Soledad. He leído. Se llamaban, cuando se hizo el paso, en el siglo XIX. Soledad. La Soledad, o el paso, sí, paso nuevo, que le llamaron, porque se hizo a finales del 19, 1800, por ahí tienes el dato. 1871. Exacto. Y fue un encargo también particular de doña Ana Falcón. Sí, sí, es una... de los benefactores también son la historia de la Semana Santa. La Semana Santa de Zaragoza no sería lo que es si no fuera por esas donaciones generosas, altruistas. Puso una condición. Puso una condición. Que fuera siempre expuesta para el culto en San Cayetano. Como lo está. Desde el 81 se puede visitar en San Cayetano. Son muchas las personas que nos están viendo también desde sus casas. Desde las 6 de la tarde les estamos llevando hasta sus hogares esta procesión de Santo Entierro. Personas que no pueden salir. O que han tenido algún pequeño percance del que seguro van a salir enseguida. Seguro. Mandamos un saludo a Pilar Pastor, que en estos momentos nos está viendo desde casa, a través de la televisión o desde algún centro hospitalario, que se va a poner muy bien enseguida. Un saludo para ella desde las pantallas de Aragón TV. Son muchas las personas, además, que efectivamente por decisión o porque no puedan ver en la calle un espectáculo, porque se trata, lo volvemos a repetir, de una procesión cuyo sentido religioso es lo primero, pero es un gran espectáculo estéticamente bellísimo lo que estamos viendo. Este plano, por ejemplo, fantástico. Esta secuencia fantástica, y la Piedad. La Piedad con el regazo, el hijo en el regazo, y esas manos y esa mirada de impotencia, yo creo. Es que humanamente puede haber cosas, muy pocas cosas pueden ser más estremecedoras que una madre con un hijo muerto en los brazos. Vamos a recordar que esta es una vocación medieval, la de la Piedad, que no aparece en los evangelios, ni siquiera en los evangelios apócrifos. Y a través de esa vocación medieval, bueno, pues se ha trasladado también a la historia que conocemos de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y así se ha reflejado. Y ahí las cruces con los nombres escritos, otro tipo de cruz in memoria. El nombre escrito ahí de los que están viendo la procesión desde el balcón del cielo. Luego está la gran carroza, también los faroles que completan este grupo escultórico. Fíjate que bien se ve delante. El titulus, como antes lo veíamos en el paso de la séptima palabra, está a los pies de la Virgen junto con unas tenazas, está la corona de espinas, varios elementos, símbolos de la pasión. Esta es una cofradía que no lleva mujeres cofrades. Pero lleva muchísimas mantillas. Claro, porque las cofrades van con mantilla. Las familiares, amigas, hijas, hermanas. Lo que no he visto, hoy llevan... Sí que van, ahí las vemos. Pero anoche creo que iban, vamos, una barbaridad. Hermanas de mantilla anoche iban muchísimas. Sí. Entre ellas vimos como cada año a la hija de la Chunga, que no se pierde ningún Jueves Santo
o ningún Viernes Santo ya la salida de la Piedad desde San Cayetano. Y vemos esa imagen, ese primer plano de la Virgen mirando al cielo, una sensación de gran dolor. De impotencia y de dolor. Y de decir, ¿esto por qué? Que es lo que preguntaríamos, ¿no? E inmediatamente la soledad de las esclavas. También de San Pablo. Una virgen que se muestra ya el luto, en que no lleva corona, no lleva joyas más que la orden de capellanía que lleva, y el manto es azabaches sobre fondo negro. Se atribuye también a Carlos Palau. También. De 1867. Sí. Túnica negra, las cofrades, cordón en la cintura y cofia negra que sujeta un manto de luto que cae por detrás. Sí, Manteluto riguroso, excepto el cordón, que es blanco, con los nudos también en el extremo, simbolizando los 7 dolores de la Virgen. Van a ver ustedes que lleva una condecoración que fue concedida durante el reinado de Isabel II. En las manos lleva un pañuelo blanco y también lleva la corona de espinas. Bueno, esta es la única imagen. No, hay otra imagen. La de Cristo resucitado tampoco lleva ningún tipo de joya. La imagen. No lleva porque es de talla completa. Exacto, pero esta imagen, esta dolorosa, no lleva ni siquiera una joya, solo ni siquiera corona. La cruz esta que tiene concedida. Efectivamente. Sí, no lleva corona, no lleva puñal, no lleva nada. En sentido aún de mayor austeridad, de la soledad ya tras, como decía Fernando, avanzamos en la historia, el hijo ya está muerto y enterrado y queda sola durante, que es lo que se celebra mañana, el Sábado Santo, es el día de la espera junto al sepulcro de la resurrección y el día también de celebrar o de contemplar a María en su soledad. Ahí ven la condecoración a la altura del pecho, ven el pañuelo blanco y ven la corona de espinas. Y ahora estamos viendo el manto por la parte de atrás. Bellísimo, con azabache, lentejuelas y cristal negro, que ha sido cedido por vestidos de novia, de esclavas, para poder confeccionar ese manto. Manto muy original, muy curioso. Y ya la hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores justo a continuación. La última cofradía del cortejo, y ya solo nos faltará ver la parte del cortejo fúnebre, la parte que culmina con el Cristo de la Cama, con el titular de toda la procesión. Ahí vemos muy bien los detalles de los azabaches, lentejuelas. Se distingue perfectamente esta dolorosa del resto. No es una imagen barroca. Y el sonido, son 217 mujeres las que forman esta cofradía de las esclavas, sede en San Pablo. Como decía Fernando, cuánta gente habrá también que no puede estar hoy viendo la procesión porque está en un hospital, porque está lejos. Como pues queremos mandarles también el consuelo, el cariño de todos los cofrades de Zaragoza. Pues de Zaragoza y de nos fuera. Pueden ver desde cualquier parte de la comunidad. Pues Carlos, tú mejor que nadie como cofrade responsable además de la Junta que organiza todo esto para lanzar ese mensaje, desde luego que sí. Estamos llegando, acercándonos al final de la procesión y del relato histórico, que de eso se trata la procesión del Santo Entierro. El momento de la soledad y de la Virgen de los Dolores, ya sola, con estas cruces in memoriam y este estandarte de la Hermandad de San Joaquín, o la Dolorosa, conocida popularmente. Una hermandad que se funda en el año 1522. En la primitiva Hermandad de San Joaquín. La muerte del siglo XVI. Aquí al ladito, los comerciantes de la calle Cedacería. Exacto. Que era la antigua escuela espías, hoy desaparecida. Muy cerquita de donde estamos. Sí. Se reunieron, hubo una epidemia de gripe que cercenó la ciudad y se reunieron para pedir a San Joaquín. Se vuelven todos los hermanos muy bonito para recibir a la Virgen. Muy bonito. Se han girado todos los hermanos, están mirando de frente a la puerta de San Cayetano. Yo tengo los pelos como escarpias. Y rinden homenaje a la Virgen de los Dolores. Y reciben a su Virgen. Esta tarde hemos estado viendo cómo cada cofradía tiene su carácter y su estilo, y desde luego sobriedad y elegancia son palabras que definen a la Hermandad de San Joaquín.
Hermandad de San Joaquín está ya en la plaza. Y empieza enseguida, va a salir ya de la iglesia la parte del cortejo. La Virgen incluso se ha vuelto hacia la puerta, lo hemos podido ver, para recibir al Cristo de la Cama. Esto sí que creo que es novedad de este año. Sí, esta es una de las novedades, la que nos comentaban, que nos explicaban por qué no ha salido este año la Cama al principio. Lo que querían era simbolizar más el encuentro entre la madre y el hijo. Sí. Y sale la Virgen, que se gira para recibir cara a cara al hijo fallecido. Y será algo parecido a lo que se haga cuando se recoja. Empieza la parte a salir ya del cortejo fúnebre. La cruz con la sábana santa, la vemos. A los lados los faroles de las 5 llagas, los estandartes de las virtudes teologales y de la religión, recuperados hace muy pocos años por la Hermandad de la Sangre de Cristo. Ahí vemos el de las 5 llagas, uno de los faroles de las 5 llagas a la derecha. Al fondo vemos la cama, el Cristo de la Cama. El Cristo de la Cama y ya los grandes hachones. Están los padres de la iglesia escoltándolo. Este es un nuevo cambio estético. Este es diferente. Sí. Muy bonito, ¿eh? Esta salida. Muy bonito. Sobre todo el gesto de recibirla de frente a la imagen y a la cama también, significando que es lo más importante de alguna forma del desfile. Incluso la luz está ayudando muchísimo a darle un dramatismo increíble a este momento. Veremos la imagen, primer plano de la Virgen. Bellísima imagen de Calero. Es una imagen de vestir con todo el sufrimiento y el Cristo de la Cama. A punto de salir. Pertenece a la Hermandad de la Sangre de Cristo y es anónimo del siglo XVII. Está saliendo la guardia romana en estos momentos, ahí la están viendo, encargada de custodiar al Cristo de la Cama. Es la sección de la Sangre de Cristo de gran antigüedad. Está ambientada en el momento de la Pasión y sus uniformes reproducen fielmente los de la Legión Romana Octava, que estuvo establecida precisamente en Zaragoza. Ahí están viendo ese primer plano de la Guardia Romana. Salen también los hermanos receptores de la Sangre de Cristo. Estos son los hermanos de la sección de Cama. Son otra de las secciones que tiene a su cargo, es la encargada de portar el paso del Cristo de la Cama. Se diferencian en que llevan la cara tapada y el hábito es un poco diferente también. Y este es un momento emocionante. Muy importante, sí. Bellísima imagen. Una escenografía muy cuidada. Del Cristo saliendo. Estremecedor. Con solo ese sonido de una campana. Recogiendo a este Cristo salvado, rescatado, alrededor del que se volvió a crear todo este santo entierro, que tenemos que recordar una vez más. Procesión documentada perfectamente desde 1617 como primera salida. A puntito estamos de cumplir los 400 años celebrando el santo
entierro como ahora mismo. Suena el himno de España en el interior de la iglesia de San Cayetano, interpretado por Ignacio Navarro Gil, organista titular de la Real Capilla de Santa Isabel. Los escuchamos. Aplausos en la plaza de San Cayetano, centenares de personas viviendo este momento, un silencio tremendo a lo largo y ancho de la plaza. En estos momentos se gira toda la sección de tambores y bombos de la Dolorosa. Comienza el desfile para cerrar el Santo Entierro. La última de las cofradías, suena el tambor. Jesús, fallecido, se ha encontrado con su madre. La madre se está girando, esta Virgen de los Dolores de José Calero se está girando y comienzan a caminar la sección de tambores y bombos de la Dolorosa, de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Mientras tanto, y están viéndolo también, la Piedad está en estos momentos en la Plaza del Pilar. Atraviesa la plaza, es otra imagen magnífica. Mientras la Dolorosa comienza el desfile, el recorrido. Y ahora ya será la parte en la que después del Cristo se incorporarán las autoridades, Corporación Municipal, señor Arzobispo, Junta Coordinadora, hermanos mayores, toda la parte de representaciones y autoridades. Están viendo una figura muy importante también en el patrimonio histórico religioso de Zaragoza, ese Cristo de la Cama, una imagen articulada, que fue la única que se salvó en la Guerra de los Sitios. De la Guerra de Independencia, en los sitios de Zaragoza, el segundo sitio, cuando se quemó el convento de San Francisco. Un convento que estaba ubicado donde estaba la Diputación Provincial de Zaragoza. Estaba ubicado allí. Una mujer, María Blázquez, consiguió salvar la imagen, que no la cama. La trasladó al Arzobispado de Zaragoza y de allí después la llevó al Pilar. Ese es el Cristo, de ahí su valor no solamente escultórico, sino también histórico. Y luego la cama de madera dorada la realizó el escultor Antonio Palao con la ayuda de Manuel Alvareda, sustituyendo a la cama antigua que tenía. Verán ustedes también que lleva una medalla en la parte superior, que es una medalla que se le concedió en el primer centenario de los sitios, cuando se cumplieron 100 años de ese momento histórico en el que estuvo a punto de desaparecer, pero que no lo hizo. Se incorpora la carroza, el paso de la Virgen Dolorosa, detrás de su sección y de todos los hermanos que la acompañan. Y en este caso, al ser el hijo muerto, va la madre delante, porque normalmente la imagen de la Virgen va detrás de la imagen del hijo. Pero en este caso, y también porque como es el Cristo de la Cama es la imagen titular de toda la procesión, por lo tanto va la última de todas. Estamos viendo imágenes de la Plaza del Pilar, son ahora mismo las... Ahí está la Piedad. 9 de la noche casi, ahí vemos la Piedad y la luna encima del Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a contarles que la Semana Santa siempre se guía por la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Claro. Ahí se celebra el domingo de Ramos. De Pascua. El domingo de Pascua, perdón. Como ya es luna llena, el próximo domingo será el de Pascua. Y de ahí por eso fluctúa esta Semana Santa entre marzo y finales incluso de abril. Dependemos de la luna. Y ahí los faroles de los 7 dolores. Hemos visto muchos faroles esta tarde, caídas, palabras, lágrimas. Los faroles de dolores también.
Una cofradía que tiene también un diseño muy igual en todos sus atributos, que le da una homogeneidad, una uniformidad, y una carroza de plata que es maravillosa, que no necesita muchas flores porque es un auténtico ya altar con ruedas para la madre. Una virgen que además tiene un ajuar fantástico, tiene un manto de terciopelo bordado en plata, el que estamos viendo, una corona de plata con piedras semipreciosas, un corazón de plata con 7 puñales, un broche de plata, manto precioso. Un manto precioso. La carroza fue diseñada por un hombre también imprescindible en la Semana Santa zaragozana, Regino Borovio. En los talleres Quintana, claro, que fueron también uno de los talleres más prolíficos en la imaginería. Oímos el sonido de esa campana como si fuera un entierro. La reproducción de un entierro, o sea, celebraban antiguamente. Despedimos ya a Carlos, que estamos viendo la luna fantástica, una luna preciosa, la que preside el cielo de Zaragoza. Despedimos a Carlos Pardos porque tiene que incorporarse a su cofradía del Resucitado, que ya está a punto también de llegar. No, me incorpora aquí, detrás del Cristo. Perdón, claro, al ser vicepresidente de la Junta tienes que estar en la parte posterior de la cama, del Cristo de la cama. Es un honor. Y pensaba que ibas a tu cofradía, que estará a punto de llegar. Estará a punto de llegar. Los veréis enseguida. Carlos, muchas gracias. Como siempre, y un gusto estar aquí. Disfruta de lo que queda del Santo Entierro. También a nuestros espectadores les invitamos a seguir con nosotros porque todavía quedan alguna sorpresa que ver en esta retransmisión. Estamos disfrutando de esta pieza, como decimos, emblemática en la imaginería y en el patrimonio religioso y cultural de la ciudad. Este Cristo de la Cama fantástico, que ustedes pueden ver en la iglesia de San Cayetano. San Cayetano es la sede de la Hermandad de la Sangre de Cristo, como saben, organizadora de la procesión del Santo Entierro, es decir, de la procesión de procesiones, de la que recoge todo el relato histórico bíblico de la muerte, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Una procesión que comienza con la Cofradía de Cristo Resucitado, porque es la única que cubre absolutamente todo ese relato histórico. Veíamos de espaldas ahora mismo esa Virgen de los Dolores. Esta ha sido la novedad con la que nos ha sorprendido este año la Hermandad de la Sangre de Cristo, esta nueva escenografía fantástica que nos ha puesto los pelos como escarpias a los que estábamos aquí viéndolo. Imagino que a ustedes también en casa. Ahí estamos viendo al obispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, en su primera procesión del Santo Entierro. También aldeán a don Manuel Almor. Sí. Que van a cerrar esta comitiva, y también a una representación de los hermanos mayores de las cofradías que se van a incorporar, y por supuesto también a la Junta Coordinadora con Carlos Pardo, que nos acompañaba ahora entre ellos. Ahí están viendo a los representantes, a los hermanos mayores de las distintas cofradías. 24 cofradías han participado en este desfile procesional, que está considerado como uno de los más completos de los que transitan en la Semana Santa por los distintos puntos de España. De fondo, la Dolorosa. La Dolorosa es la imagen por excelencia, ¿no? Y esos estandartes son las 4 virtudes teologales. Ahí vemos las distintas cofradías y las distintas especificidades de cada una de ellas, con capa, con tercerol de gala de Calanda y el Cristo de la Cama. Sepan que esta colcha que están viendo también es muy valiosa, y hay un espontáneo que está cantando en estos momentos en el Santo Entierro. De Nazareno, sufriste solo errores, Jesús mío, oh Nazareno, es de pena. Tu semblante por nosotros los pecadores. Ay, 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 ay. Grandes clavos te clavaron, y sin
cogieron y golpe más golpe le dieron. ¡Oh, oh, 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 oh! A nuestro Jesús de Nazareno. ¡Oh, oh, oh, oh! Escuchábamos el sonido de una saeta, queremos entender que es una saeta de un espontáneo que ha salido a la calle para cantar esa saeta. Ahí estamos viendo cómo le están aplaudiendo. El hombre está emocionadísimo, muy emocionado. Se retira muy además, nervioso, ha buscado ¿verdad? muy nervioso, Sí. claro. Cantándole al Cristo de la Cama de forma espontánea. También estamos viendo como una pequeña representación de la sección de tambores y bombos de la Cofradía de la Eucaristía. Está acompañando en esta ocasión, imaginemos que tendrá un porqué, al Cristo de la Cama. Son tambores, parece ser solamente, ¿verdad? Tambores y algún timbal. Y representación municipal con el alcalde al frente. Ahí estamos viendo exactamente a la corporación municipal con el alcalde Juan Alberto Belloc, en el que será su último santo entierro. Como alcalde. Como alcalde. Con la banda y el varo de la vara de mando como alcalde. Se celebran elecciones el próximo mes de mayo y ha anunciado que no se va a presentar, con lo cual este será su último santo entierro como alcalde. El cortejo municipal que cierra el desfile procesional. Han sido 3 horas, es lo que calcula la Hermandad de la Sangre de Cristo, que es lo que dura el tiempo de paso del Santo Entierro, desde que pasa el primer la bandera de la Hermandad de la Sangre de Cristo hasta que llega la Policía Municipal de Gala, claro, que es la que cierra. Son las 3 horas y así es, porque les recordamos que salía el Santo Entierro a las 6 de la tarde, son las 9:05. Esas 3 horas de tiempo de paso del Santo Entierro, mientras la Virgen de Calero en estos momentos entra en la Plaza del Pilar. Están viendo que ya camina por la zona ubicada justo enfrente de la Basílica. La Virgen de los Dolores, las Dolorosas, normalmente van vestidas con saya y manto negros. Esta es una costumbre que arranca del siglo XVII y que realmente no es más que un cambio, una transformación de la indumentaria que llevaban las mujeres normalmente en ese momento histórico. Sin embargo, si nos hemos fijado en la Virgen de la Soledad, lucen la vestimenta de una dama del barroco, porque realmente estos vestidos que sacan las Dolorosas no era una vestimenta para llevarla a diario, van vestida como de gala, de luto, pero de gala. La policía local de Gala a caballo cerrando esta comitiva en este santo entierro que Aragón Televisión ha llevado hasta sus hogares desde las 6 de la tarde. Les hemos llevado hasta casa la más larga y completa de cuantas procesiones del Santo Entierro desfilan por las ciudades de España. La mayor concentración de tambores y bombos, 24 cofradías y el buen trabajo, creemos y estamos seguros, de la Junta Coordinadora de Cofradías y de la Hermandad de la Sangre de Cristo, organizadora de este Santo Entierro, que ha hecho posible que la Semana Santa de Zaragoza tenga el prestigio que ya tiene. Es una Semana Santa que tiene un reconocimiento turístico internacional y que concita esas 3 características con las que abríamos esta transmisión: la belleza de sus tallas, de la imaginería, el sonido y la sobriedad, el respeto con el que transcurre a lo largo de todo el recorrido. Ha sido un placer para nosotros acompañarles un año más a través de las cámaras de Aragón Televisión en este Santo Entierro y en el resto de retransmisiones de la Semana Santa en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Un placer, hasta siempre. Buenas tardes.